Qué bueno estar celebrando los 25 años y estar joven. Así está nuestra congregación. Así que vamos a continuar ahora con el tema que hemos escogido en este año, manteniendo la unidad de la iglesia. Yo quiero que tengamos dos textos en nuestras mentes. Bien, estos dos textos los vamos a tener en nuestras mentes y nuestros corazones como trasfondo. El Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tengamos este texto en nuestras mentes porque es un texto de sumo interés. Ahora que estamos tratando el tema de la unidad de la iglesia, dice: mirad. Bien. Dame la anterior. Sí, mirad habla de observar. No solamente una mirada rápida, una ojeada, sino quedarse contemplando. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Podemos estar juntos, pero puede ser que no estemos en armonía. Fíjense que los hermanos cantaban juntos y en armonía para que suene bien. Y también este texto que es de Juan capítulo 17, versículo 21, el Señor dijo en su oración sacerdotal, entre otras cosas, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense qué interesante es. Que seamos uno para que el mundo crea que tú me enviaste. La próxima. Bien, este es nuestro texto base que hemos estado tratando en toda esta semana. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otros han traducido de la siguiente manera este texto: siendo diligente en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Siendo diligentes en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Observe que él no dice siendo diligente en mantener la unidad del cuerpo. Nosotros no tenemos nada que hacer para preservar la unidad del cuerpo. Él es quien une los creyentes en Cristo, el Espíritu Santo, y Cristo da su Santo Espíritu para que el Espíritu Santo more en ellos, more en cada uno de nosotros. Y Él es quien los une unos a otros y a su gloriosa cabeza en los cielos. El cuerpo de Cristo está siempre completo, de tal como Dios lo ve. Dios lo ve bien, porque es una obra de Dios, del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay ninguna falla. El cuerpo de Cristo está siempre completo, tal como Dios lo ve. Todas las divisiones en la cristiandad no pueden dividir ese cuerpo. Pero ¿qué han hecho estas diversas denominaciones? Ciertamente han negado la unidad del Espíritu en la práctica. El apóstol quiere que reconozcamos esta unidad que Dios mismo estableció y por eso dijo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu significa vivir en paz los unos con los otros. Bien, nótese que Pablo no nos dice que fabriquemos la unidad. Eso no es lo que él dice cuando uno lee el texto. Nosotros no estamos llamados a fabricar la unidad, sino a mantener la unidad que ya existe en el cuerpo. Esta no es uniformidad denominacional,
ni tampoco es una superiglesia, ni es un concilio, es una unión y unidad orgánica viva. Por lo tanto, cuando queremos hacer una superiglesia, vamos a ponernos todos de acuerdo. Eso no es lo que se está buscando, eso no es lo que se pretende, eso no es lo que quiere decir el apóstol cuando habla esto, sino nosotros lo que debemos hacer es mantener esa unidad. Dios ha producido una unidad maravillosa que los creyentes tienen la obligación de mantener en su propia experiencia. Hay 7 realidades positivas que constituyen la base de la verdadera unidad cristiana. Y en la Biblia, ténganlo bien presente, el número 7 está vinculado con la perfección espiritual. Y aquí tenemos 7 elementos que constituyen o mantienen esa unidad. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios. Esto es una cita de un libro muy interesante escrito por E.H. Broadbent. Dice lo siguiente: aunque cada iglesia era independiente de cualquier organización o asociación de iglesias, se mantuvo una relación íntima con otras iglesias, relación esta que era continuamente revitalizada por las visitas frecuentes de hermanos que ministraban la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 36. Las reuniones tenían lugar en casas privadas, en cualquier recinto disponible o al aire libre, sin requerir de ninguna instalación en específico. O sea, no había, como tenemos nosotros hoy día, un edificio como este donde nos reunimos. La iglesia primitiva no tenía edificios como estos, sino se reunía en casas o en cualquier otro lugar. Por lo tanto, la iglesia no es el edificio, sino son los hermanos. Entonces, podía ser en cualquiera de estos lugares. Esta atracción de todos los miembros hacia el servicio, esta movilidad y unidad no organizada, permitiendo una variedad que solo enfatizaba la unión de una vida común en Cristo y la permanencia del mismo Espíritu Santo, preparó a las iglesias para sobrevivir a la persecución y llevar a cabo su comisión de llevar a todo el mundo el mensaje de salvación. Así era que se manejaba la iglesia primitiva. Y nosotros debemos tratar de seguir ese patrón, porque es el patrón que encontramos aquí en la Biblia. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, una fe. Nos corresponde en esta noche hablar de ese vínculo, una fe. Una fe es la fe cristiana, el cuerpo de doctrina, y vamos a ver en Judas 3 acerca de ello con más detenimiento, y que nos ha sido preservada en el Nuevo Testamento. La asamblea, una vez habiendo sido plantada bajo la buena mano de Dios, ahora necesita ser regada y alimentada por aquellos que han sido equipados por Dios. El acto único de plantar tiene que ser seguido por un proceso continuo de regadío. El agua que debe usarse es la palabra de Dios. Línea sobre línea, la fe una vez dada, la verdad que es acorde con la piedad, la palabra, la doctrina acorde con la piedad, como es descrita de diversas maneras. Es una cita que la tomo de ese hermano porque me pareció muy ajustada con lo que realmente entendemos que debe ser el accionar de nosotros. El plantar es único, pero hay que estar regando. Pablo dice: yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero uno es el que planta y otro el que riega. Entonces nos corresponde a nosotros tener en mente siempre que debemos regar. ¿Regar con qué agua? Con la palabra. Con la palabra, que es la que permite que esa planta pueda crecer sana y fuerte. Apartadas de tales enseñanzas sistemáticas de la palabra, las asambleas declinarían. Los dones
no se desarrollarían plenamente y los creyentes individualmente crecerían fríos. La asamblea en un aspecto debe hacer la función de una escuela y tanto a lo largo como a corto término debe en oración considerar y alentar a aquellos que nacen de Dios a hacerlo así. Debemos saber que tenemos nosotros esa tarea de enseñar de manera sistemática la palabra de Dios. De otra manera, las asambleas declinarían. Los dones de los hermanos no se desarrollarían si no es bajo el regadío de la palabra, y los creyentes crecerían fríos como ocurriría en caso de que no haya una enseñanza sistemática de la palabra. La unidad requiere una sola fe. Estamos completamente de acuerdo, y fe aquí se refiere al cuerpo de verdad llamada doctrina de los apóstoles. Cuando el apóstol toma aquí y dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, es importante que nosotros pongamos atención a cada detalle de lo que el apóstol está escribiendo acá. Él pone, con su autoridad apostólica, se pone en primer lugar. En mi condición de apóstol, yo voy a decir lo que digo a continuación. Yo, aunque preso en el Señor, recordemos que esta es una epístola escrita en la cárcel, una epístola llamada carcelaria. Estoy preso, pero en el Señor, no por delincuente. Yo no he hecho nada indebido que me ha llevado aquí a la cárcel, sino preso en el Señor. Tampoco soy preso de Nerón ni de ningún César, porque el que está por encima de él es el Señor. Y el Señor es que ha determinado que yo esté en esta condición. Os ruego, esa es la expresión propia de esta dispensación de la gracia. No mando, no hay esa línea propia y característica de la dispensación de la ley, sino habla al corazón. Os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La palabra andar en toda la carta es una palabra que se menciona repetidamente. Por eso algunos han dicho que la carta a los Efesios es una carta de andar. Se le llama al creyente andar. No se le llama al creyente a estar estático. La vida cristiana no es una vida estática. Y yo me convertí, tengo 10 años, estoy aquí igualito. No. Andar hacia adelante es todo un proceso de crecimiento, de adelantarse en las cosas del Señor. Que andéis, dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ya hemos estado oyendo durante todos estos días acerca de cuál fue la alta vocación. Nosotros, los miembros de la iglesia como tal, que no hay en la tierra nada que se pueda asemejar, oiga bien, a lo que es la iglesia. No hay nada aquí en la tierra que usted pueda decir que es siquiera similar a la iglesia. Oiga bien, estamos hablando de que no hay Congreso de Estados Unidos, Congreso de la Unión Europea. Usted seguro si lo invitaran a estar allí se sentiría muy orondo. Pero no hay nada comparable a lo que es la iglesia, porque la iglesia está en Cristo sentada en los lugares celestiales. Fíjense que no dice que va a estar, sino que ya está. Está ya sentada en los lugares celestiales. Ahora, ¿cómo debemos andar? Dice ahí, con toda humildad y mansedumbre. El Señor Jesucristo es el ejemplo. Él fue el que dijo que Él era manso y humilde de corazón. Por lo tanto, si queremos nosotros andar debidamente acorde con la alta vocación, tenemos que manifestar humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. No hay otra manera, porque usted y yo no somos familia, ¿verdad? Usted tiene su problema y yo el mío también. Usted tiene su temperamento y yo tengo el mío. De otra manera no podríamos estar unidos como estamos, a menos que no hayan estas cualidades que nos permitan convivir unos con otros. Pero le pone la tapa al pomo, dice en amor. Y ahí la palabra amor es la palabra ágape. Es el amor producto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo es el amor divino.
Si no manifestamos el amor divino, no podemos, bajo ningún concepto, vivir de esa manera. Por lo tanto, tenemos que tener bien en nuestras mentes todas estas cosas para que podamos nosotros entender a profundidad a esa unidad a la cual hemos sido llamados. Por lo tanto, cuando se habla de la fe, se está refiriendo al cuerpo de verdad llamada doctrina de los apóstoles. Cuando esa doctrina de los apóstoles es rechazada, vienen las divisiones, porque debe haber una sustancia que le dé adhesión a los creyentes, debe haber un cemento que nos permita estar unidos unos con otros, la doctrina de los apóstoles. Esta sustancia que permite que podamos estar unidos es la doctrina correcta. Pero si decimos que cuando no nos sentimos identificados con la visión de un determinado organismo, es quizá el momento de pasar a otro que tenga una visión de la fe que nos parezca más acorde a las Escrituras, nos parece que es dar una decisión tan importante a nuestro corazón que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces no podemos, a mí me parece, yo creo, yo soy de opinión, no. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la sana doctrina? Una característica de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Vemos aquí que la doctrina va por delante de todo lo demás. Se menciona primero. Y es que solo cuando se coincide en una misma fe objetiva se puede tener auténtica comunión. Pretender una mutua comunión antes de ponerse de acuerdo en lo fundamental del Evangelio es un absurdo. ¿Qué dice Amós capítulo 3, versículo 3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La próxima. Bien, Judas capítulo, bueno, tiene un solo capítulo. El verso 3, vamos a Judas y vamos a leer el verso 3 de Judas. Una carta poco leída, pero muy interesante. Dice el verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Comienza diciendo amados. Es interesante la palabra amados, es agapetoi, y se deriva de la palabra ágape que hemos estado considerando, que es el amor, ese amor divino, ese amor que es fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, él utiliza una palabra muy cara, amados. Se dirige de esa manera a los hermanos. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros, solicitud. Esa palabra da a entender que hay seriedad, hay voluntad, hay celo. Había una gran solicitud, denota movimiento rápido o apresuramiento que acompaña al entusiasmo. Él quería rápidamente, tenía una gran solicitud. Puede la expresión nuestra en español, a toda prisa, dar una idea de esa palabra en su original, que es traducida como solicitud. Tenía toda prisa hablar acerca de nuestra común salvación. Me interesa, me llama la atención la palabra común. La palabra común viene del griego koines y ahí significa pertenecientes a varios. Esa palabra koines también es la raíz de palabras tales como comunismo, comunidad y comunión. Recordemos que dentro de las características que tenía la iglesia, de los hermanos de la iglesia primitiva, era que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Cuando habla de comunión es que tenían algo en común. Entonces aquí Judas habla de la salvación común. Esa es la salvación que le pertenece a ustedes y me pertenece
a mí. La siguiente. Dice, continúa diciendo, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos. La palabra exhortándoos, para calón, vemos cómo la nueva versión internacional la traduce, ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles. Interesante que esta paracalón, de ahí viene la palabra consolador, paracaleo, uno que está junto a, para ayudarle. Aquí está exhortándole ¿qué? Que contendáis, dice ardientemente. Fíjense que esas tres palabras en el original es solamente una sola, apagonicestai. Este grupo de palabras nos da nuestra palabra agonía en español. De ahí que viene la palabra agonía, que sugiere un dolor demasiado intenso para ser soportado. Esto describe la confusión interna y la consternación de Judas al escuchar de los que habían entrado encubiertamente a la iglesia con otra doctrina. En el versículo 4 de Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, estaba ya tempranamente en la historia de la iglesia entrándose doctrinas erróneas a la iglesia. Judas se pone en alerta, le dice a los hermanos que tienen que tener mucho cuidado, que tienen que contender ardientemente, y ahí tenemos la palabra, como hemos dicho, agonía. Y pongo aquí una carrera para que nosotros tengamos gráfica en nuestras mentes. ¿A qué se está refiriendo a Judas cuando habla de que contendáis con agonía? Ahí vemos que el atleta entregado, compitiendo en los juegos griegos, estirando sus nervios y músculos para hacerlo mejor, para ganar. Él está tratando de hacer el esfuerzo mayor que puede para ganar. Así, con esa agonía, con ese esfuerzo, quiere Judas que los hermanos se dispongan a contender por la fe una vez dada. Por la fe una vez dada a los santos. Luchar por la verdad. Enfrentarse al error. El libro de Judas es la definición misma de proclamaciones punzantes y concisas, con sus comandos y declaraciones breves que saltan de la página como fuego de ametralladora. Pero en nuestros días y edad, ser enérgico se ha vuelto grosero e inaceptable. En muchos círculos no se tolerará la contundencia de Judas, ya que las multitudes prefieren un lado más suave y gentil de la fe cristiana. Pero Judas nos recuerda que hay un momento y un lugar para la protección agresiva de la verdad por parte de aquellos que intentan derribarla. Es una cita de S.R. Swindoll. Es interesante esto porque estamos viviendo precisamente tiempos en donde la verdad, quizá como en ninguna otra época, está siendo atacada muy encarnizadamente, y estamos llamados a luchar para mantener esa verdad bien en alto. George McDowell dice que hay palabras que con el tiempo han cambiado su significado. De seguro que aquí, muchos como yo que no somos viejos, podemos darnos cuenta de que real efectivamente es así. Por ejemplo, no hace tanto tiempo que la palabra tolerancia, ustedes seguro la han estado oyendo muchas veces, tenía un significado que ha variado delante de nuestros ojos. Fíjense bien, la palabra tolerancia significaba aceptar a otros sin estar de acuerdo o compartir sus creencias o estilos de vida. Nosotros durante mucho tiempo, por ejemplo, fuimos tolerantes con los homosexuales. Nadie le tiraba piedra ni lo metía preso. Era gente en el barrio que uno lo veía, hasta lo saludaba y compartía con ellos. Ahora bien, esa palabra ha cambiado y hoy es aceptar. Oiga bien, aceptar las creencias, valores
estilos de vida y conceptos de verdad de cada cual como iguales. Y usted oye muy frecuentemente, no, usted no puede juzgarlo porque esa es su verdad. Tú crees que eso es malo, pero eso es lo que tú piensas. Pero él piensa otra cosa. Entonces la tolerancia es, bueno, déjalo tranquilo, porque lo que él piensa, déjelo a él. Y hoy día los maestros, los que son maestros saben esto, ya no pueden venir a decirle, mira, tal y tal cosa. No, eso es relativo. Es lo que tú piensas hoy, pero puede ser que él piense otra cosa. Entonces, ahí tenemos un cambio interesante de una palabra que se usa mucho hoy, tolerancia. Pero la que me llama más la atención es la palabra verdad. Antes la palabra verdad era patrón absoluto de lo correcto e incorrecto. Hoy es lo que para usted es correcto. Recuerdo que yo no veo mucho reloj. Va a terminar. Bueno, recuerdo una vez que estábamos nosotros en un grupo de médicos y estábamos en México y nos llevamos a Henry, que era un niño todavía pequeño, y estaba por aquí, por allá, y comenzamos nosotros detrás de él, no, tiene que hacer esto. Y uno de los maestros de nosotros nos dijo, venga acá, déjelo tranquilo, que él después cuando él pueda, él decide lo que tiene que hacer, pero ahora déjelo a él, el que se desarrolle él. O sea, en otras palabras, usted no tiene la verdad absoluta. No, usted no posee la verdad absoluta. No, déjelo a él. Y después él decidirá qué hacer. Y vemos eso con mucha frecuencia hoy día. A la siguiente. Ahora bien, ¿qué es la fe? ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo y Judas cuando hablan de la fe? Pablo no se está refiriendo aquí al acto de fe por el cual una persona es salva, o a la fe continua que produce la vida correcta. No es a esa fe a la cual él se está refiriendo, sino se está refiriendo al cuerpo de doctrina revelado en el Nuevo Testamento. En el cristianismo verdadero solo hay una sola fe, la fe que fue una vez para siempre entregada a los santos y por la cual debemos luchar, como hemos estado viendo en Judas 3. Nuestra única fe es el contenido de la palabra de Dios revelada. La carencia de un estudio fiel y cuidadoso de su palabra, una tradición no examinada, influencias mundanas, inclinaciones carnales y muchas otras cosas, fragmenta la doctrina en formas variadas e incluso contradictoria. La palabra de Dios contiene muchas verdades, pero sus verdades individuales no son más que facetas armoniosas de su única verdad, que es nuestra única fe. No hay otra, hay una sola fe, hay una sola verdad. Bien, Warren Wiersbe declara: hay un cuerpo de verdad establecido, depositado por Cristo en su iglesia, y esto es la fe. Judas lo llama la fe que una vez fue entregada a los santos. Los primeros cristianos reconocieron un cuerpo de doctrina básica que enseñaron, guardaron y se comprometieron con los demás. Ellos lo conocían. Los cristianos pueden diferir en algunos asuntos de interpretación y práctica de la iglesia. Pero oiga bien, todos los verdaderos cristianos están de acuerdo con la fe. Y apartarse de la fe es producir desunión dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a leer rápidamente. Bueno, sí. Segunda Timoteo capítulo 2, para que se quede como algo que tiene su asiento en la palabra y no es una opinión mía. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Está hablándole el apóstol Pablo a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles. Se está refiriendo a la doctrina que él había oído de parte del apóstol. Esa doctrina encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí tenemos tres grupos. Pablo, portador de la doctrina. Timoteo compone otro grupo. El hijo en la fe de Pablo, Timoteo, Pablo le encarga la doctrina. Ahora, Timoteo tenía la responsabilidad de tener a hombres idóneos para que ellos también se hagan cargo de ese cuerpo doctrinal. Ahí tenemos toda una cadena, cómo se va transmitiendo la fe de una generación a la siguiente. Pablo le dice a los hermanos en Corinto que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Oiga bien, hermano, la mala teología usualmente se encuentra detrás del mal comportamiento. Si la teología, la enseñanza de la Biblia es mala, produce eso una mala práctica, un mal comportamiento. Por lo tanto, la buena enseñanza, la ortodoxia, debe conservarse siempre, porque lo hemos visto a través de la historia de la iglesia. Cuando hay enseñanza errónea, eso trae un comportamiento erróneo, un comportamiento malo. Ya había desacuerdo entre los miembros de la congregación en Corinto, pero aún no había división en el sentido de una ruptura de la iglesia. Pablo instó a sus lectores originales a unirse en su pensamiento. La palabra griega que utiliza Pablo, catartizo, traducida como perfectamente unidos, es la que en Marcos capítulo 1, versículo 19, cuando están allí ellos remendando las redes, se utiliza. Es volver a unir una red que se ha roto, volver nuevamente a unirla. Esa es la palabra que está utilizando el apóstol acá. Pablo deseaba que ellos tuvieran la misma visión de las cosas, que tuvieran la misma opinión. Vamos rápidamente a Filipenses capítulo 2, versículo 2. Yo tengo aquí la Reina Valera del 60, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La palabra sentir es la palabra griega froneo, y me parece que la manera en que la Nueva Versión Internacional la traduce más fiel. Dice, unidos en alma y en pensamiento. Hay que pensar igual. Hay que tener afinidad de pensamiento para que haya unanimidad. La siguiente. Bien, 2. ¿Por qué hay que contender ardientemente por la fe? Contender ardientemente, esa es la palabra de donde viene el contender. Ya estuvimos hablando acerca de ello, no, por razón del tiempo no vamos a entrar en mucho detalle, pero esta palabra es la palabra de donde viene nuestra palabra en español, agonía. Ahí tenemos la gráfica de un atleta que corriendo tuvo una lesión y hubo que ayudarle para que él terminara. O sea que se pasa trabajo, hay que coger lucha, hay que pelear. La siguiente. ¿Por qué la iglesia? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué la iglesia de nuestros días no quiere contender por la fe? ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy día? Vamos a ver algunas razones. Una, la primera es la tendencia reciente entre muchos evangélicos en minimizar la importancia de la doctrina. Es una tendencia que cada vez gana más espacio en la iglesia hoy día, y muchos dicen, la doctrina divide, el amor une. Es una cita de un hermano español, uno de los líderes históricos en España, por lo tanto un hombre muy respetado y leído. Él escribió un artículo donde dijo, entre otras cosas, lo siguiente: la doctrina divide, el amor une. La unidad de los cristianos hay que forjarla en lo auténticamente divino, en la dimensión universal del hombre, no en los conceptos humanos vertidos en la doctrina elaborada en los rincones del cerebro. Los muros doctrinales marginan a Dios, limitan la vista de Dios. Hay que destruir esas murallas que aprisionan la doctrina, liberar a Dios y fundirse en amor
con el prójimo. Eso parece muy bonito, pero no puede haber verdadera unidad si no hay unidad en la fe. En la fe, en la doctrina, entendiendo fe como la doctrina de los apóstoles. La siguiente. En segundo lugar, una segunda razón es que la iglesia se ha vuelto menos objetiva en su perspectiva, sustituyendo la verdad incondicional por el relativismo moral y la subjetividad postmoderna. En lugar de ver la verdad en términos de blanco y negro, muchos cristianos la tratan como un área gris. Cito nuevamente al autor porque, como le decía, es un autor muy respetado y leído en España, porque durante mucho tiempo fue uno de los que, en su momento, en los tiempos del generalísimo Franco, fue lo que luchó por el protestantismo en España. Pero fíjense lo que dice este hermano: me dan miedo los que se declaran poseedores de la verdad absoluta en materia de interpretación cristiana, porque son inquisidores potenciales. Si no te persiguen, si no te queman, si no te mandan a la horca, es porque los poderes civiles de ahora no se prestan al juego. Pero en su mente, y amparados en su particular interpretación de la Biblia, te mandan al infierno, sin más, sin darte siquiera una oportunidad. Te matan en el infierno, que es otra forma más sádica, más lenta, más duradera de matarte. Los intolerantes teológicos son por lo general personas soberbias, arrogantes, altivas y engreídas, endiosadas en sus esquemas religiosos. Son duras e inflexibles. Cuando se enfrentan a una mente tolerante y abierta, ponga atención a la palabra tolerante y abierta, la acusan de traicionar lo que ellos llaman principios doctrinales del cristianismo, que no son otra cosa más que interpretaciones personales de su parcela confesional. En otras palabras, el hermano está diciendo que como nadie puede decir que tiene la doctrina verdadera, entonces hay que ser tolerante y aceptar visiones diferentes en torno a la doctrina. Fíjense si realmente estamos viviendo nosotros una época muy particular donde, como decíamos anteriormente, el término verdad ya no es el término verdad que se entendía en los tiempos cuando yo era un muchacho, no hace mucho tiempo de eso, donde la verdad era absoluta, era verdad eso. No, ya no, ya la verdad es relativa. Nadie tiene la verdad absoluta, lo dicen, y eso ha llegado ya dentro de la iglesia. La próxima. Tercero, como parte de su estrategia evangelística contemporánea, la iglesia ha abandonado su compromiso con el poder de las escrituras y se ha preocupado por su imagen. Para llegar a la cultura se ha vuelto como la cultura. Eso nos lo están diciendo los teóricos de liga de crecimiento. Si usted quiere llegar a la cultura, ¿cómo usted va a venir con una persona como yo parada aquí hablando y usted calladito ahí? No, todo el mundo tiene que hablar. ¿Usted se da cuenta por qué han logrado ser tan exitosos los talk shows y los karaoke? Ya nadie quiere oír a nadie cantando. Yo quiero cantar yo. Entonces todo el mundo quiere cantar, todo el mundo quiere decir, todo el mundo quiere opinar. Entonces eso es parecerse a la cultura. Y me llamó la atención alguien que decía: tienes una mujer que no ama absolutamente la iglesia y le gusta estar horas y horas delante de la televisión. Hazle compañía como puedas, cuanto puedas, interesándote por lo que más le gusta ver. Entonces ella no quiere ir a la iglesia, pues póngase a ver telenovela con ella, a ver si se la gana, ¿verdad? Alguien ha dicho: el cristianismo sería inútil si no estuviera en el mundo. Naturalmente somos llamados a estar en el mundo. Pero si da cabida al mundo en él, se pierde. Así como el barco es inútil si no está en el mar, pero si el mar entra en él, se hunde. Vamos a ver a Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿Qué nos dice allí el Señor? Mateo capítulo 5, versículo 13. Ese es el sermón
del monte. Así. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La iglesia va perdiendo autoridad en la sociedad. Ya la gente no le hace caso. Nos pasa como a Lot. Cuando Lot oyó que iban a destruir a Sodoma y Gomorra, comenzó a decirle a sus yernos que se arrepintieran. Y ellos se reían, pensando que, pero así pasa cuando la iglesia comienza a perder su autoridad dentro de la sociedad. En cuarto lugar, y como consecuencia del punto anterior, la falta actual de discernimiento en la iglesia se debe a un fracaso en el estudio e interpretación de las Escrituras. La pereza pastoral, la desidia exegética y una actitud general de indiferencia ante la palabra de Dios han sumido al pueblo de Dios en el error. En un artículo titulado "Es hora de que enfrentemos los hechos, ¿por qué la iglesia carece de poder?", William MacDonald, entre otras cosas, dijo lo siguiente: nosotros estamos sufriendo hambruna de la palabra de Dios. El sacerdocio carece de unción. Con demasiada frecuencia el sermón es un refrito de lo obvio. ¿Qué significa eso? Yo te leo la parábola del sembrador y te hago un comentario que usted dice, bueno, pero eso es lo que dice la parábola, claramente. O sea, ¿qué tú has dicho? Lo que dice, y vuelve y lo repite. Entonces estamos dándole un refrito de lo que es obvio, lo que está ahí claramente. Y sigue diciendo, cuán raro es que en las reuniones seamos conscientes de que el Espíritu de Dios nos ha hablado con poder. Vivimos a base de una dieta de papilla. Y termina añadiendo, pero no se eche toda la culpa a los predicadores. No es raro que los predicadores nos enfrentemos a un público poco dispuesto a escuchar la palabra, cuando no totalmente inapetente. Entonces uno mira para allá y ve a un hermano que está durmiéndose y un hermano que está mirando su reloj diciendo, oye, pero hermano, muévete, que yo tengo cosas que hacer. La siguiente. En quinto lugar, una quinta razón es el abandono general de la disciplina de la iglesia en los círculos evangélicos. Cuando el pueblo de Dios no puede confrontar el pecado y la herejía, la maldad dentro del cuerpo no se controla. La congregación inevitablemente acumula más y más miembros no regenerados, incrédulos que se sienten cómodos porque sus problemas de pecado nunca se abordan. Y al final nos pasará como la historia del beduino y el camello. El camello le pidió al beduino que se compadeciera de él y que le dejara entrar apenas su nariz a la tienda. Y el beduino se compadeció de él y le permitió que entrara la nariz. Pero al final de cuentas, el camello entró todo su cuerpo y sacó de allí a patadas al beduino. Vamos a ver a Tito capítulo 3, versículo del 10 al 11. Tito capítulo 3, versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Al hombre que cause divisiones. Somos llamados a mantener la unidad. Por lo tanto, aquel hermano que cause divisiones en las iglesias, después de una y otra amonestación, el apóstol Pablo dice, deséchalos, sácalo de la comunión, porque el tal se ha pervertido. Sexta razón, la falta de discernimiento de la iglesia es el vacío rampante de la madurez espiritual dentro de sus filas. Aquellos con una comprensión superficial de las Escrituras, una comprensión débil de la sana doctrina y una visión deficiente de Dios no pueden discernir.
no saben discriminar, a todo le dicen amén, a todo le dicen gloria a Dios, porque no son capaces de darse cuenta de eso es un error. Lo que él ha dicho no va acorde con la palabra. Por lo tanto, ¿por qué usted le está diciendo a eso amén? ¿Por qué usted le está diciendo a eso gloria a Dios? Cuando es una declaración totalmente apartada de la palabra. Sin embargo, estas son las mismas personas que llenan la mayoría de los bancos cada domingo. Marcos capítulo 12, versículo 24, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, se está refiriendo a aquella ocasión cuando los saduceos le hacen la pregunta al Señor acerca de aquella mujer que tuvo al final 7 maridos. ¿De cuál de ellos será ella esposa cuando esté allá en el cielo, cuando la resurrección? Pensando que ya lo habían de esa manera atrapado en una trampa teológica. Y el Señor les respondió: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. La falla de la iglesia hoy día se debe a que ignora las Escrituras. Ignora esa fe una vez dada. Por lo tanto, cometen errores garrafales dada su incapacidad de discernimiento. El fallo de estos saduceos residía en su desconocimiento de la Biblia y su desconocimiento de Dios. Y eso está pasando con muchos cristianos hoy día. El que no conoce la Biblia, no conoce a Dios. Hay mucha gente que dice, yo tengo mucha fe, pero la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Si no conoces la palabra, ¿qué fe puedes tú tener si la fe viene por el conocimiento de la palabra? Siguiente. Tercero, ¿qué significa esto de una vez dada a los santos? ¿Qué significa una vez dada? Una vez por todas. La palabra puede ser traducida de esa manera. Una vez por todas. Se refiere a algo que se logra o completa una vez, con resultados duraderos y sin necesidad de repetición. La Escritura, la fe fue una vez dada por todas. No hay que ponerla, que este el año ya, esto era antes, esto era cuando, estamos en otra época. No, fue dada para aquella época y fue dada para esta época y para la época por venir. Porque fue dada una vez y para siempre. La palabra dado, interesante también, porque la idea es que Dios entregó las doctrinas cristianas a los santos como un depósito de la verdad para ser custodiada. Ahí es que está la verdad. Si alguien puede decir que tiene la verdad absoluta, la iglesia puede decir ante el mundo que posee la verdad absoluta. Cuando la iglesia dice algo apoyado en la palabra, esa es la verdad. Esa es la verdad. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a guardar ese depósito, custodiarlo, cuidarlo. Confió el Señor la verdad a la iglesia de manera colectiva. Nosotros somos los llamados a cuidar esa verdad. En Hechos capítulo 16, versículo 4, se habla de cómo ellos al pasar por las ciudades les entregaban, dice, las ordenanzas. Esa palabra, paradidosan, es la misma dado allá arriba, que habla que era dada para que fuese guardada con celo, para que tuviesen empeño en ese tesoro que se le había dado a ellos. La siguiente. Bien, estamos terminando ya, como dicen los argentinos, así que no se desespere. Cuarto, bien, ¿a quiénes le fue dada? A los santos. Esa palabra santos significa también los apartados, los separados, los santificados, los santos. Fue Dios que lo llamó a usted, mi hermano, y lo puso aparte. Y le dio la fe, entendiendo como la doctrina de los apóstoles para que usted la custodiase, para que la guarde, para que la atesore,
para que la cuide. Entonces, tenemos un gran privilegio, pero siempre en la Biblia los grandes privilegios van unidos a grandes responsabilidades. Alguien ha dicho que allí en el cielo posiblemente nos encontraremos, por ejemplo, con Abdías. No, o sea, ¿o usted cree que no nos vamos a encontrar con Abdías? Y Abdías de seguro le va a decir, hermano, pero ¿verdad? Sí, tú eres de Puerto Plata, ¿verdad? Sí, oh, Abdías. ¿Tú leíste alguna vez un libro que yo escribí? ¿Tú escribiste un libro? Sí, adiós, pero ven acá. Ah, ¿verdad? Sí, yo. Pero usted nunca ha leído Abdías. ¿Cuántos hermanos hoy no han leído Abdías? ¿Y cuántos de los pocos que han leído Abdías no han entendido nada de Abdías? Y así por el estilo. Pero eso se le confió a que nosotros cuidásemos ese tesoro. El Señor nos lo puso en nuestras manos. Los santos han sido apartados de manera sobrenatural. Fuimos santificados por el Espíritu Santo. Fuimos santificados para un propósito especial. Fuimos puestos aparte del mundo. Fuimos puestos aparte del poder del pecado y de la carne caída y del dominio del diablo. Y fuimos apartados para Dios. Por razones evidentemente de tiempo, no vamos a entrar en cada uno de estos versículos que apoyan todo esto, pero vaya pensando, mi hermano, en lo que significa ser santo. Qué maravilla significa ser santo. Y usted, mi hermano, usted es un santo, porque Dios lo llamó y lo llamó aparte para un propósito muy especial. Pero fíjense cómo no solamente Dios el Padre, sino que vemos cómo en todo esto está involucrado el Espíritu Santo, está involucrado el Señor en todo este llamamiento. ¡Qué maravilla! Creo que la próxima, bueno, ahí tenemos la última ya. Es una cita que me gustó y me pareció apropiada para terminar este sermón esta noche. Es de J. Vernon McGee. Para ustedes es un conocido, porque durante muchos años ha estado al frente del programa A Través de la Biblia, y muchos nos hemos beneficiado de este programa. J. Vernon McGee dijo lo siguiente: ahora surge la pregunta, ¿cómo se puede distinguir una iglesia verdadera de una iglesia falsa? ¿Cómo se puede distinguir lo auténtico de lo falso? ¿Es por el nombre que está al frente, por el sonido de la campana, por el hecho de que tiene un púlpito y que un ministro se para detrás de él, que hay un coro con túnica, que hay ujieres y un servicio? ¿Se abre cantando la doxología y se cierra con la bendición? La marca de una iglesia no es la altura del campanario, ni el sonido de la campana. No se trata de si el púlpito está estacionado en el centro o el canal se divide, y subrayo esto último. El tema importante es si se mantienen o no con la doctrina de los apóstoles. La doctrina correcta es una de las huellas digitales de la iglesia visible. ¿Qué le parece? Así que, mi hermano, tenemos aquí un eslabón de esa cadena, de esos 7 elementos que permiten que haya en la iglesia unidad, que nosotros podamos mantener la unidad que la creó el Espíritu, porque el Espíritu es que crea la unidad. A nosotros nos llama a mantener esa unidad. Y para mantener esa unidad es de suma importancia que nosotros le pongamos atención a una fe, el depósito, lo que es realmente la doctrina de los apóstoles. Así que, hermano, para mí ha sido de mucho gozo estar con ustedes. Yo soy de aquí, pero estoy invitado como uno de los predicadores especiales
de esta celebración tan interesante. Y así que yo me siento muy contento y espero que mañana también ustedes vengan para nosotros entonces considerar el tema de un solo bautismo. Es interesante. Así que le invito para que nos acompañen en el día de mañana. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos por la hermosa oportunidad que tú nos has concedido en esta noche de venir aquí ante tu santa y divina presencia y reunidos como iglesia, alabarte a ti, glorificarte, darte las gracias porque verdaderamente tenemos que decir que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado. Y gracias porque esa salvación está disponible para todo aquel que quiera. Rogamos, Padre, si hay un amigo en esta noche, que tu Santo Espíritu convenza de pecado su corazón. Y él se motive en esta noche a entregar su vida a Jesucristo, recibiéndole a él como su único y suficiente Salvador personal. Gracias, Padre, porque hemos tenido estos días donde hemos estado celebrando nuestro 95 aniversario. Gracias por tu palabra, porque ella es viva. Tenemos que admitirlo así de manera maravillosa. Ella es viva y ella es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por ella. Gracias, Padre amado, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Bendícenos, ayúdanos, guíanos siempre por el buen camino. Todas estas cosas las pedimos y te damos gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.